a todos y a todas. Hoy nos disponemos a disfrutar de una tarde tecnológica en este webinar organizado por el Grupo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes de la SED, con un título pues, bastante sugerente, como es Medicina de Precisión aplicada a la prescripción de tecnologías en diabetes. Y en principio un cartel de lujo donde, aunque a ellos no les gusta, pues tenemos a importantes pesos pesados de la tecnología y de los desarrollos tecnológicos y su aplicación en diabetes en España. En primer lugar, y podríamos hablar por orden de aparición, tenemos a Marieta Martínez Broca, que es pues una endocrinóloga, una joven endocrinóloga andaluza, que actualmente es jefa de servicio del Hospital Macarena de Sevilla y que ha entendido muy bien que lo que mejor se puede hacer con la gestión es infiltrarse. Ella lo ha hecho muy bien y los que le hemos visto cómo se ha infiltrado en la gestión estamos encantados porque está haciendo desde en el sur de Europa, en Andalucía, está haciendo un magnífico trabajo para la mejora de la atención a las personas con diabetes y sobre todo para la incorporación de las tecnologías a sus tratamientos a través de la dirección del Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Muchas gracias, Marieta, por estar esta tarde con nosotros. Seguro que vamos a disfrutar mucho, mucho de tu presentación. De la misma manera, tenemos a una persona muy importante en diabetes cada vez más en Andalucía porque conoce la diabetes desde todos los ángulos de vista. Podríamos decir que tiene una visión de 360 grados. Tiene la visión desde usuario, la visión de profesional, de grandísimo profesional. Ha desempeñado de una manera brillante labores de gestión recientemente. Ha sido nuestra supervisora en el servicio de endocrinología y nutrición de nuestro hospital. Y yo creo que nadie como ella nos puede ofrecer una visión como muy integrada de lo que son las expectativas de profesionales y pacientes en estos desarrollos tecnológicos y su incorporación a la diabetes. Así que muchas gracias, Ana. Es un placer tenerte cerca y ver cómo has crecido y cómo estás desarrollando una importantísima tarea ahora mismo en los desarrollos tecnológicos, sobre todo en la atención a los niños y a su cuidado en el colegio, aprovechando la tecnología, que eso algún día nos lo tendrás que contar, ¿no? La tecnología con los colegios, los profesores y toda una red tecnológica de ayuda a los niños en los colegios. Así que muchas gracias, Ana, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. En tercer lugar, tenemos a lo siento, Víctor, un histórico de los desarrollos tecnológicos en España, de los sistemas, sobre todo de los infusores y, por supuesto, de los sensores, porque llevamos conociéndonos pues, más de 30 años en el grupo de tecnología de la SED. Y, bueno, él viene del Hospital General Gregorio Marañón de Madrid y es de nuevo una persona muy sabia y que seguro que nos va a deleitar con su presentación de escalada del tratamiento tecnológico en diabetes, porque va a tener mucho criterio y mucha sabiduría por todo lo que ha vivido estos años de escalada de tratamiento y de cómo poco a poco la tecnología nos ha ido dando cada vez más herramientas para mejorar la atención de las personas que tratamos, ¿no? Así que muchas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Me parece que te has pasado un poco con las alabanzas, que no es para tanto, pero intentaré pues dar un poco una visión un tanto distinta a lo que seguramente es lo habitual para estas sesiones que estamos haciendo últimamente. Intento enfocarla de un modo un poco más dinámico, aprovechando el título de la sesión. Vamos a hablar de la escalada y de tipos de escalada y cómo movernos por la montaña. Muy bien, Víctor, gracias. Y por último, pues yo creo que tenemos una de oro, que es Fernando Gómez Peralta, que es un gran comunicador. Me encanta que la diabetes tipo 1 y las propuestas tecnológicas le haya seducido
porque es verdad que yo siempre le he visto en foros, hace mucho tiempo, porque somos algo mayores ya, sobre todo de diabetes tipo 2, de propuestas farmacológicas, y siempre me ha encantado cómo sabía volar sobre la complejidad, ¿no? Y el hecho de verle recientemente en las tecnologías de diabetes tipo 1 me ha encantado, porque en diabetes siempre hay que sumar y que vengan estrellas de este nivel, pues siempre está bien. Así que, Fernando, muchas gracias, que seguro que nos vas a contar pues, tu ponencia sobre telemedicina en la consulta de tecnologías en diabetes, que ha sido pues, una herramienta imprescindible en este último año de pandemia, como tú siempre lo haces, de una manera pues, muy pedagógica. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Marisol, un placer. Y bueno, sin más dilación, empezamos con la primera presentación, que es muy sugerente. Papel y expectativas del profesional sanitario y de la persona con diabetes en la elección de la tecnología aplicada a la diabetes. Ahí queda eso. Seguro que no nos van a decepcionar. Marieta, Martínez Broca y Ana Gómez Perea nos van a hacer una presentación en equipo integrada de este ítem y seguro que vamos a disfrutar. Suerte. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues antes de nada, por supuesto, agradecer a Marisol tus palabras, que sé que vienen pues desde el trabajo de muchos años y también desde el cariño, así que, bueno, gracias por la presentación. Gracias también a la Sociedad Española de Diabetes, como siempre, por darnos la oportunidad al grupo de tecnologías aplicadas a la diabetes de poner el foco en este tema y, por supuesto, bueno, pues a Jesús Moreno, a Pilar Beato, por el trabajo magnífico que están haciendo en el grupo y a todos sus componentes que, desde luego, es un auténtico lujo trabajar con ellos. Y efectivamente el tema que nos proponían en este webinar es un tema sugestivo y también complejo de abordar. Tan complejo, desde mi punto de vista, que cuando me planteo o me planteaba para dar respuesta o empezar el guión de esta presentación las expectativas del profesional, pues me planteaba directamente cuáles son mis expectativas cuando tengo que elegir una tecnología. Y me he ido a un nivel tan básico para entender cómo responder a esta pregunta que me he ido a las definiciones de qué son expectativas, me he ido a la RAE. ¿Y qué nos dice que es una expectativa? Pues es la combinación de dos cosas que me han gustado en esa combinación porque creo que son complementarias. Una expectativa es la posibilidad razonable de que algo suceda. Y eso, desde el punto de vista, digamos, científico, lo interpreto como lo que la evidencia sugiere que pueda pasar. Es decir, lo que la evidencia científica me dice que la tecnología puede aportar. Pero al mismo tiempo, la definición de expectativa tiene un componente más subjetivo, un componente, digamos, menos técnico y que a mí me recuerda este aspecto, digamos, del arte que afortunadamente la medicina tiene todavía, también la tecnológica, y que hace referencia a la esperanza de realizar o de conseguir algo. Es decir, lo que desearía que ocurriera, aunque no siempre ocurra. Por tanto, esta combinación de dos elementos pues son los que intento seleccionar, de elegir una tecnología. Y pensando también en cómo presentar esta ponencia, pues rescaté esta diapositiva del año 2018, hace casi 3 años. 3 años en tecnología es un mundo y me sorprendió mucho que el planteamiento que yo misma hice basándome en una propuesta de Thomas Dane, adaptado de Thomas Dane, a la hora de elegir tecnología en un momento, digamos, de efervescencia de nuevas tecnologías en el campo de la diabetes, pues me sorprendió mucho que el planteamiento a la hora de la elección fuese un planteamiento tan glucocéntrico como este, ¿no? Seleccionar la tecnología en función de ese primer elemento, qué impacto sobre el control glucémico pues tiene cada una de las tecnologías que en ese momento pues habían aportado evidencias en aspectos concretos del control de los mismos. Pero sabemos que el impacto que tiene la diabetes en las personas no es exclusivamente relacionado con el control glucémico, ni la mejoría que podemos conseguir con una herramienta terapéutica, sea tecnológica o no se restringe a la mejora en el control glucémico, porque sabemos, y este tema es algo en lo que me ha motivado siempre mucho y me ha preocupado mucho, que el impacto que tiene la diabetes
concretamente en este caso la diabetes tipo 1, y estos son datos propios de nuestro medio, de pacientes de nuestro entorno, sabemos que se asocia a una elevadísima prevalencia de trastornos psicopatológicos, una elevadísima prevalencia de ansiedad y de depresión, que genera, por una parte, una dificultad en el control glucémico, y al mismo tiempo ese propio control glucémico realimenta esa situación de frustración, de ansiedad, de depresión, es decir, un círculo vicioso difícil de romper y que está en la base muchas veces de la barrera con la que los profesionales, los propios pacientes y las personas que les cuidan se encuentran a la hora de optimizar el control. Y sabemos también que la calidad de vida se ve enormemente afectada por esta situación, y específicamente también en pacientes de nuestro entorno, pacientes con diabetes tipo 1 de nuestro medio, sabemos que hay elementos directamente modificables con tecnología que impactan de una forma clara, que son factores predictores claros de un deterioro en la calidad de vida, como pueden ser la inestabilidad glucémica o la variabilidad glucémica, o como puede ser también el miedo a hipoglucemia, que medimos gracias a una escala que Marisol conoce perfectamente y que agradezco desde aquí su validación, porque nos ha permitido conocer una realidad terrible, que es el miedo a la hipoglucemia en las personas con diabetes tipo 1. Es decir, que el abordaje de la tecnología orientada a la mejora de estos aspectos creo que es algo que no podemos de ninguna manera obviar y que desde luego debe estar en primer plano. Pero como las cosas no son blancas o negras, ni son de una manera u de otra, de forma radical, pues me ha gustado especialmente encontrar este gráfico, que es muy reciente, de una publicación pues, de primeros del mes pasado, concretamente de uso de tecnología en diabetes tipo 2, pero que me integra de una forma que a mí me gusta, independientemente de que estas tecnologías puedan tener un impacto sobre el control glucémico específico en diabetes tipo 2 o en diabetes tipo 1, pero que me gusta mucho en ese marco general de integrar los aspectos puramente, digamos, técnicos de mejora en el control glucémico, específicos de cada una de las tecnologías, con aspectos relacionados con la mejora en calidad de vida, y cómo estos elementos deben estar integrados y deben, digamos, estar en nuestra cabeza y en nuestra decisión a la hora de tomarla. Vale, ahora continúo yo, ¿vale? Y al hilo de la calidad de vida, como nos comentaba Marieta, ¿no? Pues cuando me planteaba hablar de esto, pues lo primero que me vino a la cabeza pues, fue el caso, ¿no? de un niño que estamos viendo en consulta, ¿no? Últimamente, que hemos hecho intervención educativa durante una secuencia de tiempo continuada, ¿no? En la que cuando vemos la descarga así, a grosso modo, ¿no? Pues lo único que nos entra en ganas es darle la enhorabuena al niño, a la madre y bueno, el típico paciente que dice, bueno, yo a esta persona que le digo, ¿no? Entonces, la importancia que tiene en esto, bueno, en todo, ¿no? Pero sobre todo en este tipo de tecnología y estos dispositivos, pues el irnos del macro al micro, ¿no? Y ese análisis exhaustivo del día a día, ¿no? Este es un niño que está con Tandem, con Control IQ y más G6, ¿vale? Y entonces vemos cómo consigue unos tiempos en rango durante el día, pues bastante buenos, ¿no? Pero sí que continuamente, o sea, vemos cómo la madre hace intervenciones, ¿vale? Se ve como no deja el algoritmo de trabajar por sí, ¿no? Y vemos cómo durante la noche, a pesar de aumentar la basal del sistema para contrarrestar esa tendencia a hiperglucemia, pues vemos cómo la madre llega a poner hasta 3 bolos seguidos, ¿no? En menos de 2 horas, ¿no? Claro, durante las 24 horas, pues sí que consigue un tiempo en rango, pero a costa de muchísimas paradas que tiene que hacer el algoritmo para mantenerlo, ¿no? Entonces, vemos además, esto era una secuencia que se repetía durante muchos días, esto es solo un ejemplo, ¿no? Y vemos además como los bolos de las comidas, pues los parte mínimo en 2, hasta 3 y hasta 4 veces, ¿vale? Entonces, lo que nos planteamos con esta madre es, pues esa valoración, ¿no? De la calidad de vida y ese alivio de la carga, ¿no? Esa necesidad de trabajar esa parte con ella. Entonces, estuvimos viéndolo durante un seguimiento y sí que hemos visto en este caso que ha disminuido, ¿no? esa intervención para no impactar tanto, ¿no? Negativamente en cuanto a la calidad de vida tanto del niño como de ella, ¿no? Y sí es verdad que en este caso pues hemos conseguido, pues, o sea, han conseguido mantenerse en esos rangos, en esos porcentajes de tiempo en rango, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto
que, bueno, que en adultos, que estamos cansados de verlos también, ¿no? Y también en muchos niños con sus cuidadores, pues que hay ocasiones en las que disminuyendo esta intervención, pues a lo mejor disminuye un poco pues, este tiempo en rango. Entonces ahí está esa línea tan fina, ¿no? En la que nos movemos, ¿no? En cuanto a realmente, o sea, ¿qué sería, no? Intervención a tope, pero tener un tiempo en rango más alto o a lo mejor tener un tiempo en rango un poco más bajo, pero dentro de consenso, pero sin tener un impacto negativo en la calidad de vida y aliviando la carga. El segundo de los puntos que planteábamos y se nos plantea tanto a Ana como a mí en esta ponencia, en esta charla, es no solo la expectativa, que es un poco la que hemos querido revisar en esta primera parte, sino también el papel. ¿Cuál es el papel del profesional a la hora de elegir la tecnología? Y en este punto, pues, el planteamiento, volviendo a ese principio inicial al que hacía referencia de una valoración integral, realmente, ¿qué queremos mejorar en ese paciente? Valorándolo de forma integral, no fragmentándolo en control glucémico, tiempo en rango, hipoglucemia o calidad de vida, sino de una forma integral. ¿De qué manera realmente con esa valoración integral podríamos mejorarlo y si tenemos herramientas tecnológicas para ello? Y cuando hemos trabajado en tecnología y hemos entrado en el mundo de la tecnología, pues clásicamente pues siempre nos llevamos esta frase de pues la tecnología debe estar adaptada a cada paciente. Realmente yo cuando reflexiono en esta frase no estoy tan de acuerdo. No creo que la tecnología tenga que estar adaptada a cada paciente de esa manera o con esa expresión, sino que yo más bien diría que, y esto es una opinión personal, que podemos discutir, que deberíamos ofrecer la tecnología adaptada a la implicación de cada paciente. Para mí, esa parte es más clave que las posibles barreras, digamos, de formación o las posibles barreras culturales a veces o las posibles barreras de manejo, incluso las posibles limitaciones funcionales que con muchos pacientes nos hemos encontrado y que hemos sido capaces de sacar adelante. Y por tanto yo creo que la clave a la hora de elegir una tecnología que funcione en cada paciente es estar seguro de que la implicación de ese paciente es suficiente como para poder sacarla adelante y poder beneficiarse de ella. Porque en mi experiencia, y luego si queréis en el debate podemos ponerlo en común, para mí es más crítico las limitaciones profesionales o las limitaciones en los estilos de vida que esas capacidades a priori o ese manejo a priori de la tecnología que un paciente pueda tener, porque si hay implicación y hay un buen equipo de profesionales también implicado, la implicación es bilateral y bidireccional, desde mi punto de vista y en mi experiencia, pues realmente no hay habilidad que no pueda adquirirse o no hay habilidad que no pueda delegarse. Por lo que una vez identificado este paciente que quiere y que está dispuesto y que puede mejorar con una tecnología determinada, con esa valoración integral en la que no debemos fragmentar o no recomendaría fragmentarlo, ¿no? en aspectos glucémicos concretos, creo que el mensaje fundamental es, una vez identificada esa posibilidad, educación, educación, educación. Y traigo este ejemplo que ya todos conocéis, este estudio sobre el impacto de la educación diabetológica en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 1 mayoritariamente, pero también en pacientes con diabetes tipo 2, usuarios previamente de sistema FLASH, y cómo a través de un programa estructurado, un programa de educación estructurado, bien diseñado, sistemático, se conseguían mejoras muy significativas en el grado de control glucémico. Por lo que incluso en tecnología intuitiva, y creo teóricamente intuitiva o sencilla de adquirir, como puede ser esta, y masiva, como afortunadamente está siendo en el caso de esta, la educación diabetológica es una herramienta indispensable. Y creo que un papel fundamental del profesional en la incorporación, en la elección, en la implantación de la tecnología es reivindicar, defender, implantar la educación diabetológica estructurada como un elemento indispensable y clave para la mayor eficiencia de la aplicación de la tecnología en nuestros pacientes. Por lo que, de nuevo, pues lo que puedo decir en este sentido es, de nuevo, educación, educación, educación.
Os voy a poner un vídeo que Ana ha seleccionado. Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos, Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gastó uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces... Ya, vale, gracias Marieta. Perdón por el error. Bueno, pues al hilo de lo que comentaba Marieta, ¿no? Pues todos sabemos, ¿no? Pues la importancia de la educación terapéutica en los pacientes crónicos, ¿no? Y cómo a través de la educación terapéutica pues conseguimos pacientes formados, y si tenemos pacientes formados pues tenemos pacientes autónomos y por lo tanto pues pacientes que nos van a menos demandantes, ¿no? Entonces es verdad que la tecnología al principio de sus tiempos, ¿no? Cuando empezó a aparecer más, a fluir más en diabetes, pues es cierto que había gente que pensábamos que hasta teníamos en peligro nuestros trabajos, ¿no? Que parecía como que iba a llegar y que ya aquí no había nada que hacer, ¿no? Y al final, pues la realidad, lo que nos está dando el día a día es que la tecnología lo que necesita es una educación terapéutica súper especializada, una educación terapéutica pues con mucha más necesidad de tiempo para poderla llevar a cabo y de profesionales muy implicados, ¿no? Entonces es fundamental para que los profesionales hagamos una educación terapéutica de calidad en tecnología, en diabetes, pues que conozcamos bien los dispositivos. Es fundamental que conozcamos bien las alertas, ¿no? Y que la configuremos con los pacientes. Es fundamental porque si tú le dices solo, o sea, que la configuremos, que la configuren ellos, ¿no? Que le expliquemos, ¿no? Que son cosas tan sencillas como que si no le explicas que la alerta, por ejemplo, de hipo, si le da a descartar pero no la acepta, pues le sigue pitando cada 5 minutos, ¿no? Pues cosas tan simples como esta, pues como después limitan pues claramente en el día a día de los pacientes. Vale, y bueno, gracias Marieta. La importancia, ¿no? de conocer a fondo también pues las plataformas de descarga, ¿no? O sea, la realidad es que queremos ¿no? Pues que el paciente continúe analizando y que continúe parándose no solo en el acto ejecutivo, sino en ese análisis retrospectivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acercarle esas plataformas, ¿no? Muchas veces los cortafuegos que tenemos en el hospital, las claves distintas, ¿no? Pensemos en todo ese lenguaje no verbal que le estamos dando al paciente cuando lo tenemos delante y tenemos que entrar en esa plataforma para poder ver esa descarga de datos, ¿no? Cuando necesitamos que en vez de conectarnos, pues que nos tiene que mandar un PDF para poder ver esos datos. Entonces la realidad a veces que piensa, ¿no? Dice, ostras, es que le estás poniendo un dispositivo que le está poniendo insulina solo, ¿no? Que le estamos poniendo un dispositivo que toma decisiones cada 5 minutos y tenemos realmente pues muchas veces muchas barreras con las plataformas de descarga. Entonces eso, la importancia de conocerlas bien, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, todo esto nos lleva más a lo que comentaba previamente, ¿no? Pues la necesidad de esta humanización de la tecnología, ¿no? De tener pues lo que tenemos aquí esta tarde, que aunque no nos vemos las caras, pero que sé que estáis ahí, ¿no? Pues profesionales altamente cualificados, profesionales sensibles y profesionales que gracias a vosotros, ¿no? Sois los que le dais esa mano a tecnología y los responsables y los que hacéis que se pueda acercar a los pacientes y que ellos, los pacientes y sus familias, pues lo puedan coger con cariño, ¿no? Y con aceptación, y no solo ellos, ¿no? Sino también los mismos equipos de diabetes, ¿no? Los que no se dedican tanto a tecnología. En todo esto, pues forma parte o sea, es fundamental, ¿no? Pues interpretar que pues, el paciente, ¿no? Que es partícipe del proceso, que está en el centro de todo y la aceptación de cada persona, ¿no? Que tiene su situación única, sus limitaciones únicas y sus necesidades, ¿no? Y ese momento en el que se prescribe la tecnología, pues hace todo ese abordaje continuo con el paciente, ¿no? Para que sea activo en la toma de decisión. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Forman realmente los pacientes, forman parte de esta toma de decisión cuando indicamos una tecnología y cuando la hemos indicado, antes de esa indicación, no hemos adelantado a esas limitaciones a la hora de hacer las indicaciones, ¿no? Y bueno, pues
las barreras que, como bien ha comentado antes Marieta, ¿no? Pues las que todos sabemos que hay, ¿no? Pues esas barreras humanas, tecnológicas, institucionales, ¿no? Y bueno, yo coincido con Marieta en que muchas de esas barreras, pues una de las herramientas, o sea, siempre que no sea institucionales, ¿no? Pero una de las herramientas más potentes que tenemos, pues es la educación terapéutica, ¿no? ¿Quién no iba a decir antes del COVID, pues que tantos abuelos y tantas personas que no se habían conectado, que no eran tecnológicos, pues que iban a serlos, ¿no? Así que, pues, no perder de vista que yo creo que cualquier paciente que quiera puede ser tecnológico siempre y cuando le dedicamos el tiempo de educación terapéutica que necesite pues para hacerlo, ¿no? Y la importancia pues, de tener protocolos estructurados para presentar esta tecnología a los pacientes y dentro de estos protocolos pues, el abordaje también de qué pasa si coges una tecnología o si empiezas pero no funciona o no te va bien, ¿no? Tranquilizar un poco al paciente que no es una decisión que toma y que acepta y que esto ya es de por vida, ¿no? ¿Cuál sería ese compromiso y que eso se analizaría y se vería de forma continua entre el profesional y el paciente? Pasa. Y bueno, pues al hilo de todo esto, pues el abordaje de todas las expectativas del paciente, ¿no? Los miedos, los miedos que hemos dicho antes, ¿no? Pues muchas veces los pacientes, pues a lo mejor insisten mucho en que se quieren poner una infusora, pero cuando llega el momento, como es el caso de esta madre que pongo aquí, ¿no? Pues cuando llega el momento al final, pues bueno, es una decisión muy importante, con un cambio radical en cuanto a todo, un aprendizaje brutal, ¿no? Y entonces pues siempre tienes ese miedo, ¿no? Pues siempre nosotros abordar con esos pacientes pues esos miedos. Pasa, Marieta, porfa. Las esperanzas, ¿vale? Las falsas expectativas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que escuché a alguien que conocí por las redes, ¿vale? Estando yo un poquito así más despegadilla de la diabetes, la primera vez que escuché que tenía un páncreas artificial y yo realmente pensé, o sea, lo prometo, que realmente que le habían puesto un páncreas o que tenía algo así como añadido así, que eso ya estaba para siempre, ¿no? Entonces, no, seguro que os ha pasado a pacientes que no están mucho en redes o que no están muy familiarizados con la tecnología, los ojos que te ponen cuando le dices que tienes una opción de ponerle un páncreas artificial, ¿no? Pues toda esa parte de abordaje de expectativas es lo que nos va a dar al final, pues, esa garantía de éxito y esa adherencia, ¿no? A abordar todo eso previamente. Y el papel indispensable, pues, que tenemos los profesionales para trabajarla y establecerla, ¿no? Es verdad que desde la parte de los pacientes, pues, que se echa mucho de menos. No sé si me da pena que no se lea bien estas viñetas de diabetes a tiras, ¿no? Porque le dice el profesional sanitario, le dice, bueno, pues ahora que ya hemos hablado de raciones, ¿no? Pues vamos a hablar de cómo se trata la diabetes, cómo abordamos la diabetes a nivel emocional, ¿no? Y después sale cómo está durmiendo y la mujer se despierta y dice, ¿tienes tenido una pesadilla? Y dice, no, un sueño más bien, ¿no? Entonces, pues la realidad que muchas veces, pues el día a día, los datos, las prisas y bueno, el poco tiempo que tenemos para el abordaje, pues perdemos un poco de vista ahí esto y es verdad que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pasa Marieta, sí, gracias. Y la necesidad pues, de tener objetivos consensuados con los pacientes, ¿vale? Esto es un artículo publicado del análisis cualitativo de unas entrevistas realizadas a padres de niños, a 55 padres de niños entre 1 y 8 años, ¿no? que llevaban con diabetes pues, a partir de 6 meses. ¿no? Y bueno, pues la importancia también de este abordaje cuando hacemos este acercamiento de tecnología a los pacientes, pues en cuanto a los beneficios y las barreras pues, que tienen las tecnologías, ¿no? Esto es en el caso de monitorización continua de glucosa y bueno, pues los padres como beneficio, pues lo que planteaban era pues disminución de la preocupación, más confianza sobre la seguridad del niño, mejor sueño parental, facilidad para detectar las hiperglucemias y las hipoglucemias, ¿no? En niños que normalmente pues no las reconocen, la facilidad, ¿no? para poder acercar a otros cuidadores, ¿no? El tener más datos para poder tomar decisiones, el no pinchazo en los dedos, ¿no? y el aumento del tiempo en rango. Y como barreras, pues lo que planteaban pues, era el dolor de la inserción, el llevar el dispositivo en cuerpos tan pequeños, la disrupción de las alertas, ¿no? Que es una continuidad que sabemos, la ausencia, o sea, la pérdida de datos cuando hay ausencia de señal, las irritaciones de la piel, los problemas con los adhesivos, el tener tanto exceso de información, ¿no? Y no saber cómo abordarla y bueno, el tener también por otro lado mucha información y esa necesidad de atención constante que necesita. Entonces pues eso, la importancia de conocer todos los beneficios y las barreras que esa tecnología y también tratarlas con el paciente a la hora de la toma de decisión.
Y bueno, al hilo de todo esto, pues saber, ¿no?, que en otros escenarios, ¿no?, en otros entornos, pues existen unas herramientas para la ayuda de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, en diabetes la que he encontrado pues ha sido esta, ¿no?, que es solo para, bueno, que es muy completa, pero que es para el tratamiento, ¿no? Y se nos planteaba, pues compartiendo a Marieta y a mí, ¿no?, pues la posibilidad de tener estas herramientas para la ayuda en la toma de decisiones, pues en el uso de tecnología de diabetes, ¿no? Cómo hacer al paciente partícipe pues de una forma sistemática y basada en una evidencia firme. Continuando un poco con el papel, la expectativa, lo que esperamos, ¿no?, de la tecnología, yo creo que un elemento clave y una idea clave en la que compartimos Ana y yo es que la tecnología, aparte de todo lo que hemos dicho y de todo lo que aporta, lo que debe generar y debemos favorecer es autonomía. Y si la tecnología supone dependencia del equipo, dependencia del sistema, pues probablemente o no la hayamos enfocado bien o posiblemente tengamos que reforzar muchos de los aspectos educativos en torno al uso de la misma porque necesitamos o deseamos o esperamos, ¿no?, que esa tecnología ayude a que el paciente sea más autónomo y por lo tanto menos dependiente del sistema. Y en este sentido me ha llamado la atención y lo pongo simplemente pues, como un ejemplo de cómo a veces el no conseguir o no obtener una adecuada autonomía pues puede hacer que determinadas tecnologías se descuelguen y es la causa de que muchos pacientes pues, abandonen determinadas tecnologías que teóricamente y por su impacto exclusivamente en control glucémico, pues son ideales. Y me ha llamado la atención este trabajo porque, bueno, analizando cuáles son las causas por las cuales niños, adolescentes y adultos jóvenes discontinúan o abandonan un sistema híbrido, pues son aspectos que yo creo que si enumeramos pues saldrían muchas de las futuras y de las ya presentes mejoras tecnológicas que desde luego van orientadas finalmente a esto, ¿no? Y el abanico de, digamos, barreras y de limitaciones que los pacientes encuentran pues, son amplias y tienen que ver pues, con aspectos que todos podemos pensar como digo, como mejoras en futuro, ¿no? Dificultades en la calibración, la interferencia de las alarmas, los errores de las alertas, bueno, la dependencia de las glucemias capilares, que es una de las líneas en las que se está desarrollando con esta intención de mejorar la autonomía, de mejorar también la calidad de vida y de mejorar el mantenimiento de la tecnología a largo plazo, la interferencia con el sueño, que es un elemento también que tenemos que tener muy, muy presente. Muchas de las tecnologías que están perfectamente diseñadas para avisar en determinadas situaciones interfieren de una forma continua y pesan mucho luego en el día a día para su mantenimiento. Bueno, el sentimiento de dependencia, de interferencia con el propio cuerpo, no entenderlo bien, ser demasiado difícil de utilizar. Es decir, más allá de los aspectos, digamos, concretos, quizá esto me sirve un poco como esta reflexión final de que toda tecnología para que sea realmente efectiva vaya hacia esa mejora integral del paciente y se mantenga en el tiempo, pues tiene que ir encaminada a un alivio de la carga, como decíamos inicialmente, a una mayor capacidad del paciente de autogestionarse y de ser autónomo en el control de su diabetes y, como yo siempre digo a los pacientes, la mejor noticia es que no me necesites, eso querrá decir que va todo bien y que efectivamente esta carga tecnológica sea una descarga de otras muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, Ana proponía que para esa, digamos, mayor autonomía, para esa mayor independencia, la anticipación pues era clave. Ana, ¿qué comentabas? Sí, pues nada, como bien dice Marieta, ¿no? Pues la anticipación le va a dar adherencia al tratamiento y nos va a ayudar a que realmente sea una garantía de éxito, ¿no? Ese inicio en tecnología, ¿no? Sí, ya sabemos, la experiencia ya nos ha dado, y hay publicaciones, ya hemos visto, hay artículos, ¿no? Que ya sabemos los problemas, ¿no? O las incidencias que surgen, ¿no? Mejor dicho, pues una vez que iniciamos en muchos de los casos, ¿no? Pues cuántos pacientes hemos tenido que te han llamado, que has visto en las redes la foto, que le ha salido sangre por el free, que se le ha quitado, que qué hace, que si le funciona, que si no le funciona. Cuando empieza la monitorización, ¿no? Pues hay que explicarle eso, ¿no? ¿Cuántos pacientes
pacientes que vienen, habéis tenido en la consulta, ¿no? Que le ha costado trabajo quitárselo, que no ha podido, que no es capaz de quitárselo. Entonces es fundamental que en todo este abordaje en la iniciación de los dispositivos, o sea, en la iniciación de los dispositivos, porque hagamos abordaje a toda anticipación a las incidencias que sabemos que dan, ¿no? Y sobre todo, pasa Marieta, porfa, las postpandriales. Quiero decirte, si tú le ponemos a un paciente un sensor y no le hablamos de las postpandriales, de esos picos postpandriales que nos traen a todos medio locos, es como que, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ya sabemos que uno de los principales problemas al utilizar la monitorización de glucosa intersticial y entonces al ponerle los sensores tenemos que explicarle, tenemos que decirle que no todo es cantidad, que probablemente ahora va a haber unos picos después de comer, después de desayunar que antes no veía, ¿no? Y darle herramientas para que pueda aplanar. Y el último punto que queríamos un poco compartir en este repaso de cuáles pueden ser nuestro papel, nuestra función y contra qué cosas debemos luchar también para conseguir los mejores objetivos, pues pensar que la inercia clínica está también y planea también en el uso de la tecnología. Y bueno, clásicamente hacíamos referencia o se hace referencia a la inercia clínica como la falta de adherencia al tratamiento prescrito o cuando retrasamos el inicio del tratamiento o cuando no intensificamos adecuadamente el tratamiento o cuando el tratamiento directamente pues, no es adecuado porque tenemos otras opciones mejores, ¿no? De forma general. En tecnología, pues yo creo que esta percepción también la tenemos, creo que tenemos que incorporar de una forma continua esta evaluación. Yo creo que la palabra integral ha sido lo que más ha salido a lo largo de la presentación, me acabo de dar cuenta ahora. También en la evaluación de qué ocurre una vez que hemos decidido el inicio de una determinada tecnología con todo ese proceso educativo, anticipativo, participativo, pero tenemos que evaluar de forma continua el impacto de esa tecnología que hemos decidido, como digo, de una forma integral. Porque va a ser necesario, y esto sí que es un elemento probablemente más específico de la tecnología con respecto a otras opciones terapéuticas, el reciclaje educativo continuo, la educación estructurada, repetida, fundamental para seguir manteniendo los objetivos terapéuticos que nos habíamos planteado, porque hay que evaluar para decidir si tenemos que en algunas ocasiones retirar porque los objetivos no son los que no se consiguen, los que se habían pactado o los que el paciente espera, o porque la carga a veces para el paciente o para su cuidador es excesiva y tristemente nos ha ocurrido en algunos casos y nos habrá ocurrido a todos, pero también y de forma importante para progresar, y esto progresar en las opciones terapéuticas. Y en este sentido, pues yo creo que Víctor, que a continuación de nuestra charla nos va a hablar de esa escalada terapéutica, yo creo que nos va a orientar muy bien en tener este concepto de no estancarnos en una situación clínica determinada. Si hemos dado los pasos de reciclaje, de refuerzo educativo y no conseguimos, y el paciente está implicado, quiere y puede, plantear esa progresión, esa escalada terapéutica para conseguir finalmente los objetivos deseados. De manera que, bueno, en esta charla, en esta ponencia, yo creo que nos gustaría concluir, y ya os digo que ahora en el debate podemos hablar más sobre estos temas, que desde nuestro punto de vista, pues las expectativas con el uso de la tecnología aplicada a la diabetes se apoyan fundamentalmente en los objetivos que se consiguen en control glucémico, pero que no deben quedarse ahí, deben proyectarse a la mejora global de la calidad de vida, que el papel del profesional es clave en la orientación a la tecnología, como decía, mejor adaptada a cada paciente o a la implicación de cada paciente, porque la educación terapéutica es capaz de salvar muchas de esas limitaciones que a priori podemos encontrar en ellos y además porque es clave la evaluación continua, no solo para saber cómo están los pacientes, sino sobre todo para actuar. Y en todo este proceso, pues la participación activa del paciente en cada una de esas elecciones que vamos tomando es una necesidad y también un reto, porque nos queda mucho que avanzar también en ese tema, en ese punto. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacernos. Bueno, muchísimas gracias, Ana y Marieta. La verdad es que nos habéis dejado impresionados, hemos disfrutado mucho de vuestra presentación. Ahora mismo no ha llegado ninguna
pregunta. Yo creo que nos habéis dejado con una presentación muy original, muy práctica, muy de lo que se necesita cuando uno trabaja a pie de obra en todo esto. Nos habéis dejado un poco sin palabras, ¿no? Quizá habéis incorporado pues, la importancia del abordaje psicosocial, una educación diabetológica con mayúsculas que se necesita para todo esto, la importancia de la anticipación, la importancia de la calidad en la tecnología, porque el artículo que has comentado de GS era con el primer sistema híbrido del mercado y ahora los hay mejores. Me ha encantado esa última presentación que habéis traído de evaluar, evaluar, evaluar para progresar. Me ha encantado. Y a veces retirar es progresar. Y retirar una tecnología a veces es progresar. Así que solamente una preguntita que quiero daros para que me contéis un poco vuestra experiencia. ¿Qué supone la edad, el reto de la edad para incorporación a las tecnologías? Porque nosotros tenemos muy buen feeling con gente por encima de los 60, 65 años que llevan infusores y que se incorporan a los sistemas integrados y que un poco para que contéis vuestra experiencia, ¿no? Que la edad no debe ser un límite para todas estas barbaridades, sobre todo los sistemas, pues el flash, por supuesto, la incorporación de la telemedicina o los sistemas híbridos, ¿no? ¿Qué opináis sobre la edad en todo esto? Que sí que nos estamos encontrando pues, con pacientes que van envejeciendo y que necesitan más propuestas tecnológicas y que la edad no debe ser un límite, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que en ese sentido, creo que todos conforme hemos ido incorporando la tecnología o hemos ido aprendiendo también del uso de la tecnología, hemos girado mucho, ¿no? Yo al principio, cuando empezaba con todo esto, la tecnología a veces era un salvavidas, ¿no? Era pues cuando ya no llego a más, cuando ya no consigo nada más aquí, pues es como el último recurso, error, ¿no? Luego girábamos no, la tecnología es para el paciente joven, tecnológico, friki de la tecnología del día a día. Otro error. Yo creo, error mío, quiero decir, error por mi parte en esa percepción que tenía, ¿no? Realmente me reafirmo en lo que comentaba inicialmente, la clave para mí es la implicación, ya sea de la persona o ya sea de las personas que le cuidan, porque a veces la persona no tiene la capacidad funcional o está limitada en esa capacidad funcional, pero tiene personas a su alrededor que son capaces de adquirir esas habilidades y van maravillosamente. La edad, estoy de acuerdo contigo, Marisol, no es para mí un criterio en absoluto negativo para el uso de tecnologías avanzadas. Cuando digo tecnologías avanzadas, por supuesto, estamos hablando, pues, todos tenemos pacientes 70, 80 años con sistemas híbridos fantásticamente y son una maravilla porque probablemente no, en esos pacientes de larguísima evolución, la inestabilidad que supone su diabetes es muy difícil de controlar con otros sistemas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, la edad no es un factor. Muy bien. En principio no hemos recibido ninguna pregunta hasta este momento. Puede ser que al final de las presentaciones pues incorpore alguna, entonces pues bueno, permaneceré atenta. Muchas gracias por habernos dejado un poco impresionados porque habéis respondido a muchas realidades del día a día. Y pasamos al siguiente ponente, que es el doctor Manuel Andía Melero, del Hospital General Gregorio Marañón de Madrid, que nos va a hablar de un ítem muy interesante que vosotros habéis como introducido un poquito con vuestra presentación, que es la escalada del tratamiento tecnológico en diabetes. Cómo se va pasando step by step, paso a paso, pasito a pasito, incorporando las nuevas propuestas tecnológicas pues, a las personas que atendemos. Hola, buenas tardes a todos y lo primero de todo es agradecer también la invitación a participar en esta jornada por parte del Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes de la SED y sobre todo a las personas que después de todos estos meses de proliferación de teleconferencias y demás eventos virtuales seguís estando ahí al otro lado del ordenador. Y bueno, pues como ya he dicho antes, dado que esta sesión está abierta también a pacientes y cuidadores, he decidido un poco no hacer la típica presentación científica llena de tablas, gráficas, valores de P y referencias bibliográficas, aunque alguna habrá. Y bueno, pues a pesar del agradecimiento inicial,
pues tengo que reconocer que durante unos días estuve un poco molesto con los organizadores de la sesión, porque en la versión inicial del programa aparecía que participaba en la sesión anterior junto con Marieta y Ana, y ya tenía planeado hacer una especie de interrogatorio a Ana entre los dos, como en las películas, en plan poli bueno, poli malo. Y esta otra sesión pues tiene un título que resulta un tanto ambiguo y plantea unos cuantos interrogantes. La primera interrogante es dejar claro qué es lo que consideramos exactamente como escalada, porque bueno, está claro que esto es una escalada, no hay ninguna duda, pero esto también lo sería por el aspecto que lleva la gente, la equipación y la cantidad de gente que hay, tiene más pinta de que es simplemente un paseo por la montaña, pero seguramente todos estos han llegado mucho más alto que la diapositiva anterior. Como segunda duda, ¿desde dónde vamos a empezar a escalar? Hoy en día damos por hecho que todo paciente con diabetes de cualquier tipo que está en tratamiento insulínico va a usar como mínimo plumas desechables y para monitorizar el grado de control de la enfermedad va a disponer de un glucómetro que nos proporciona el valor de glucemia capilar en cuestión de segundos y con una excelente precisión. Pero los que somos ya más veteranos en esto, todavía recordamos que al principio de nuestra práctica estos eran las herramientas que disponíamos, por un lado, para la administración de la insulina, los viales y las jeringuillas con unas agujas de este porte, y por otro lado, para la monitorización de los niveles de glucosa, pues teníamos las tiras de glucosuria y no quedaba más remedio que hacer analíticas repetidas en sangre venosa. Lo que ahora nos parece algo completamente normal, en su momento supuso un gran salto cualitativo en el manejo de la enfermedad. Y bueno, pues, los dispositivos que disponemos ahora, más allá de las plumas y los glucómetros capilares, son pues, por el lado de los sistemas de administración de insulina, las bombas más sencillas, que son las que llamo manuales, que son las en las que la programación de las dosis basales, la modificación puntual en determinadas situaciones y la administración de las dosis de insulina para las comidas se hace toda de forma manual. Luego, los dispositivos de parada en hipoglucemia, cuando el sistema de sensores detecta una hipoglucemia, manda la orden a la bomba para detener la infusión de insulina. Un paso más adelante son los dispositivos que detienen la administración de insulina al prever que se va a llegar a ese nivel de insulina al cabo de un tiempo. Y más recientemente disponemos ya lo que se conoce como dispositivos de asa cerrada híbrida, que la información proporcionada por un sensor continuo es capaz de controlar el ritmo de infusión de la insulina por parte de la bomba con muy poca necesidad de intervención por parte del paciente. No voy a entrar en los sistemas de control de las bombas en plan hágaselo usted mismo, es lo que significa esto. Lo prefiero al anglicismo de do it yourself, y tampoco voy a entrar en otras vías de administración de la insulina que pertenecen más al plano de la farmacología. Por el lado del control de glucosa, pues los glucómetros con calculador de dosis de insulina y las aplicaciones de descarga de datos de los glucómetros en los que se puede introducir alimentos, actividad física y demás, yo creo que quedan un poco fuera de esta sesión y nos vamos a centrar en los sensores de glucosa intersticial, tanto flash como continuos. Vamos a empezar con los sensores con los sistemas de infusión continua de insulina y primero vamos a ver en qué pacientes pueden estar indicados. A priori, en cualquier paciente que precise tratamiento con insulina, puede estar indicado una bomba de insulina. Las bombas de insulina, en el fondo, no son más que otro sistema de inyectar la insulina subcutánea, igual que las jeringuillas o las plumas.
En el fondo viene a ser una jeringuilla con motor y un poco sofisticada. Y bueno, pues entonces, ¿por qué no se lo ponemos a todo el mundo? Pues está claro que el problema para generalizar su uso es el coste. Resulta bastante caro el uso de estos sistemas de administración de insulina. Estos son los resultados de un estudio que hicimos hace unos años con los pacientes en tratamiento con bomba. La columna de la izquierda es el coste del tratamiento convencional de esos mismos pacientes antes de empezar con la bomba de insulina, en los que se ve que el gasto de insulina es algo mayor, porque aparte de que con el tratamiento convencional las dosis de insulina son algo mayores, también el precio de los análogos de insulina basal es algo más alto que los análogos de insulina rápida que usan las bombas. Pero donde se genera la gran diferencia en el precio es en el coste de los fungibles de las bombas. Bueno, así no se lo podemos vender al gerente del hospital, sobre todo teniendo en cuenta que el coste del fungible de las bombas corre a cuenta del hospital, mientras que el coste de las insulinas y de las agujas para las plumas no. Así que de momento empezamos mal para poder implementar la escalada en los hospitales. Pero bueno, ¿realmente es tan caro? Pues tenemos aquí un argumento a favor del uso de estos sistemas de infusión continua de insulina. En un estudio a largo plazo se observa que al cabo de 7 años hay una disminución en la morbimortalidad tanto global como cardiovascular en los pacientes tratados con bomba con respecto a los tratados de forma convencional con tumor de insulina. Es un avance, está muy bien, pero seamos sinceros, esto resultaba bastante poco atractivo para convencer a las personas que deciden el gasto del hospital. Necesitamos algo a más corto plazo y que sea más brillante. Y bueno, pues por fortuna los datos para defender esto proceden de nuestro propio medio. En este muy reciente estudio hecho por el coordinador de nuestro grupo, Jesús Moreno, en pacientes portadores de bomba al menos de 10 años con ella, se observa una muy marcada disminución en la proporción de pacientes que sufren hipoglucemias graves o cetoacidosis. No, en esta publicación no hay datos sobre el impacto económico, pero bueno, está clara la disminución, sobre todo en las hipoglucemias graves y en los episodios de cetoacidosis, con lo cual por aquí podemos encontrar un buen punto de partida para negociar con los que deciden el gasto en el hospital. Y para aportar los datos económicos tenemos otro estudio algo anterior a este, también de otra componente de nuestro grupo, Marga Jiménez, que calculó un ahorro cercano a los 10.000 euros en 4 años, tan solo en base al ahorro por las hipoglucemias evitadas. Aquí ya con esto no hay objeción posible para que podamos usar de forma bastante libre las bombas de insulina, por lo menos en los pacientes en los que esté indicada. Pero el pistoletazo de salida para la escalada tecnológica se dio unos cuantos años antes, en 2004, cuando se aprobó la financiación del uso de las bombas de insulina en determinadas indicaciones, que son estas. Como podéis ver, salvo la diabetes gestacional con mal control en tratamiento intensivo, el resto de las indicaciones corresponden solo a la diabetes tipo 1 y es muy poco probable que un paciente con diabetes tipo 1 no cumpla alguna de ellas. Así que, a priori, podemos decir que casi cualquier paciente con diabetes tipo 1 puede ser candidato a llevar la bomba de infusión continua de insulina financiada. Si hay alguno que no cumpla ninguna de estas condiciones, pues mejor lo dejamos como está, porque si no, seguro que lo estropeamos. Por otra parte, la historia de la financiación de los sensores de glucosa intersticial es mucho más reciente y de momento se limita solo a la monitorización flash. No
a nivel nacional no está aceptada la monitorización continua de insulina, perdón, de glucosa intersticial por el momento. En 2019 se aprobó su uso de forma gradual en pacientes con diabetes tipo 1 y hace unos pocos meses se aprobó también en pacientes en tratamiento intensivo con insulina que no sean ni tipo 1 ni tipo 2, lo que corresponde a ciertos tipos específicos de diabetes como la fibrosis quística, la pancreatopriva, la hemocromatosis u otros tipos específicos que precisan tratamiento insulínico similar a un paciente con diabetes tipo 1. Y bueno, pues si nos atenemos estrictamente a lo aprobado a nivel nacional, aquí acabaría la escalada tecnológica. Por un lado, para la administración de insulina, solo las bombas manuales en pacientes con diabetes tipo 1 y las diabetes gestacionales no controlables, y para el autocontrol de glucosa en diabetes tipo 1 y las indicaciones aprobadas recientemente, los sensores flash, y para el resto, como mucho, los glucómetros convencionales con calculador de dosis de insulina, que como es una prestación que no supone un gasto extra, no hay ningún impedimento. ¿Esto supone que un paciente con diabetes tipo 2 no se puede beneficiar del uso de una bomba de insulina o de sensor? Pues por supuesto que sí se puede beneficiar. El problema es el enorme volumen de usuarios potenciales que hace inviable, por lo menos a fecha de hoy, su financiación pública, sobre todo después del golpe que ha dado el COVID a un sistema sanitario que ya estaba bastante limitado. Pero bueno, la tecnología avanza mucho más deprisa que la administración y disponemos de distintos modelos de dispositivos para la medición de glucosa en tejido intersticial, tanto flash como continuos. Estos son los sensores correspondientes y salvo este, que es el transmisor de un sensor un poco distinto porque va implantado dentro del tejido subcutáneo a través de una pequeña incisión y que, bueno, pues contado así parece que es bastante más agresivo que el resto de sensores, que es solo una mínima punción con el sensor. Pero bueno, los más viejos del lugar nos acordamos de este instrumento de tortura, que es el primer modelo de sensor que usé tiempos A y que afortunadamente ahora ya es solo una pieza de museo, porque la medición se hacía por un sistema de microdiálisis a través de un catéter que atravesaba el tejido subcutáneo. No lo pinchaba como los sensores actuales, sino que había que atravesar el tejido subcutáneo de lado a lado y colocar el catéter en la zona donde se realiza la microdiálisis y llevarlo puesto los 2 días que duraba el registro, que además era un registro ciego, no se veían los resultados sobre la marcha, y había que llevar colgando no solo el armatoste de bomba y sensor, que ya era de un tamaño considerable, sino también las bolsas de entrada y salida del líquido de diálisis. Esto era un instrumento de tortura, como para que alguien se queje ahora de los sistemas de monitorización actuales. Les podéis enseñar estas fotos para que vean lo que había que sufrir antes. Perdón. Ay, un segundo. Vale. Y disponer de varios modelos de sensores entre los que poder elegir, en principio es algo bueno, pero tiene el problema de que cada fabricante elegía los parámetros que mostraba en su informe y la forma en que los presentaba. Así resultaba muy complicada la interpretación de los datos. Y sobre todo la comparación de los resultados de pacientes en tratamiento con un sistema u otro. Para solucionarlo, este grupo de expertos de la TTD alcanzaron un consenso para establecer los datos necesarios para un adecuado análisis de la información proporcionada por los sensores y los puntos de corte para establecer las distintas categorías de cada variable. Este es el listado inicial de parámetros que se consideraron recomendables.
Y este es el modo recomendado para presentarlos, el AGP, el Ambulatory Glucose Profile, que es lo que ha venido a convertirse en el estándar de la presentación de los datos de la monitorización continua de glucosa. Y los sensores continuos nos han permitido ver datos que van mucho más allá de lo que es la glucemia puntual y la hemoglobina glicosilada en las que basábamos nuestras pautas de manejo de la diabetes. Y eso hace que aparezcan unos nuevos objetivos para el control de la diabetes y casi el mismo grupo de expertos de la TTD alcanzó este otro consenso en el que se reducen un poco la cantidad de variables a revisar dentro de la descarga de los datos de los sensores y ponen como nuevo objetivo el porcentaje de tiempo que el paciente pasa en cada rango de glucosa. Esta primera consulta es la recomendación para la población general, en la que el rango objetivo está entre 70 y 180. Hay dos niveles distintos de hipoglucemia, el grado 1 entre 70 y 54 y el grado 2 por debajo de 54, y también hay dos niveles distintos de hiperglucemia, entre 180 y 250 y por encima de 250. Y esto sería el porcentaje de tiempo recomendado en cada uno de estos rangos de glucosa. Para los pacientes que son más frágiles, en los que primaría sobre todo evitar las hipoglucemias, solo se tiene en cuenta el punto inferior de corte de 70, las hipoglucemias grado 2 por debajo de 54, estas sí que deben ser cero absoluto, y los niveles de hiperglucemia resultan un poco más laxos, como podéis ver, aunque los puntos de corte sean los mismos, el tiempo recomendado en cada uno de estos niveles es mayor que en la población general. Por el contrario, en las mujeres embarazadas cambian un poco los puntos de corte. El rango deseado no es 70-180, sino 63-140. Y en las mujeres con diabetes tipo 1 se busca que el tiempo en ese rango sea al menos el 70%, y en las mujeres con diabetes gestacional o tipo 2, en los que es más fácil de conseguir mantenerse dentro de esos niveles, el tiempo deseable en ese rango alcanza el 90%. Bueno, ya tenemos por un lado los sistemas de infusión continua de insulina, por otro lado tenemos los sistemas de monitorización continua de glucosa. Pues obviamente el siguiente paso es conectarlos para que la bomba infunda la cantidad de insulina necesaria según la información suministrada por el sensor. Esto sería prácticamente un páncreas artificial. Esa es la idea, pero se ha ido avanzando muy poco a poco en esto. El primer sistema que se desarrolló fue, entre comillas, muy simple, y lo que hace es detener la infusión de insulina cuando el sensor detecta que se ha alcanzado un valor de glucosa por debajo del umbral establecido. Y si el paciente no hace nada entre tanto, el sistema automáticamente reinstaura la infusión de insulina al ritmo previamente pautado al cabo de 2 horas. No está mal, pero se queda un poco escaso, y sobre todo depende de dónde pongas el nivel de parada. Si lo pones demasiado cerca del umbral real de hipoglucemia, no llegará a evitar las hipoglucemias y lo más que conseguirá es que sean más leves. Pero si para evitar realmente las hipoglucemias ponemos el dintel demasiado alto, el problema que tendremos es que la infusión de insulina se interrumpirá con mucha frecuencia, la mayor parte de ellas sin necesidad de hacerlo, porque no se alcanzaría el nivel de hipoglucemia. Pero bueno, para empezar, estamos hablando de hace más de 10 años, pues no estaba mal. Y en este estudio, comparando este sistema con el tratamiento convencional con dosis múltiples de insulina, se observó una disminución en los niveles de hemoglobina glicosilada,
tanto mayor cuanto mayor era el porcentaje de tiempo de uso del sensor. Aquí se ve que a mayor tiempo de uso del sensor, la disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada respecto a los niveles iniciales era claramente mayor. Pero, curiosamente, un sistema que estaba diseñado para evitar las hipos, lo que se vio es que realmente disminuían las hiper. Los resultados de este estudio en realidad son muy discutibles porque, por un lado, no separan el efecto aislado de la bomba y por el otro lado del sistema de detención de la infusión, y compara ambas novedades con respecto a un tratamiento convencional mucho más simple. Y, por otro lado, tampoco aporta datos sobre las dosis finales de insulina. Con lo cual cabe la posibilidad de que los pacientes con este sistema pudieran ser más agresivos con su tratamiento al disponer del colchón de seguridad que supone el sensor, que en caso de pasarse de dosis frena la infusión de insulina. Y posteriormente otro estudio ya un poco mejor planificado, en el que se comparaba este sistema frente a la bomba sin sensor, ya mostró los resultados que cabía esperar: una marcada disminución de las hipoglucemias, pero sin cambios significativos en los niveles de hemoglobina glicosilada. El siguiente sistema ya presenta una mayor complejidad técnica, ya que lo que hace es detener la infusión no cuando se llega a un nivel marcado, sino cuando el sistema prevé que a ese ritmo de descenso llegará a ese nivel en el plazo de 30 minutos. Con esto, teóricamente, sí que se deberían evitar todas o prácticamente todas las hipoglucemias. Y en este estudio en vida real, que compara los resultados, por un lado, de los sistemas de parada en prevención de hipoglucemia, de parada en hipoglucemia y de bomba con sensor no conectado a la bomba, se observa que hay una disminución en los niveles en las hipoglucemias, pero a costa, si os fijáis, de una discreta elevación en los controles de hemoglobina glicosilada. Es muy poca cosa, no llega a alcanzar un nivel clínicamente significativo, aunque sí sea estadísticamente significativo, pero bueno, en estos rangos de control glucémico podemos sacrificar un poco de control glucémico con tal de evitar las hipoglucemias. Todo esto está muy bien, pero si podemos llegar a desarrollar algoritmos que prevén las hipoglucemias y modifican las dosis de insulina de acuerdo a estas hipoglucemias, ¿por qué no hacer lo mismo con las hiperglucemias? Y así se han desarrollado estos sistemas casi automáticos, denominados de asa cerrada híbrida, en los que la información del sensor controla la perfusión de la bomba con una mínima intervención por parte del paciente. Estos son los dispositivos que tenemos de momento comercializados en nuestro país, y con unos resultados preliminares que son muy prometedores y que esperemos que se confirmen a medida que se vaya extendiendo su uso. Y bueno, pues, ¿dónde nos llevarán todos estos avances tecnológicos? Bueno, pues estos dispositivos que tenemos ahora, hace 5 años eran ciencia ficción, y dentro de menos de 5 años se habrán quedado ya obsoletos. Pero aunque la tecnología parece que se va apoderando del control de la diabetes, no debemos dejar toda la responsabilidad del control de la enfermedad en manos de estos aparatos. Con la montaña el principal riesgo son las caídas. Pocas veces, pero la tecnología puede fallar, aunque, como ha presentado antes Ana, el algoritmo de manejo de funcionamiento de estos sistemas automáticos funciona mejor
que la intervención que hace el humano habitualmente, pero de vez en cuando la tecnología puede fallar, se pueden quedar sin batería, se puede caer al agua y estropearse. Y lo peor es que siempre que fallen lo van a hacer en el momento más inoportuno. Hay que tener siempre previsto un plan de tratamiento convencional alternativo para estos casos, y eso es algo que estamos viendo que algunos pacientes olvidan cuando llevan un tiempo usando estas herramientas tecnológicas, que ya desconectan y se olvidan que estos aparatos pueden fallar y que han de tener una solución para salir del paso, además muy rápidamente. ¿Quién puede escalar? ¿Qué pacientes serían los mejores candidatos para estos sistemas? Pues bueno, pues puede escalar el que esté en buena forma para hacerlo. Estas son dos frases que he sacado del muy recomendable blog del Jedi Azucarado, y pues, aunque muchos pacientes pretenderían pincharse por un lado el sensor, por otro lado la bomba, conectarlos y olvidarse de la diabetes, los sistemas actuales, al menos de momento, no permiten hacer eso. Hace falta un importante grado de motivación para controlarse y una base de conocimientos tanto en el manejo de la diabetes como en el manejo de los sistemas electrónicos. Y bueno, pues a cualquiera se nos ocurre que el paciente de la izquierda sería el paciente ideal para usar estos sistemas, y el de la derecha, pues digamos que no tanto. Pero nos equivocaríamos. El paciente de la izquierda no quiere ni oír hablar de la bomba para nada y solo lleva el sensor para evitar los pinchazos en los dedos, mientras que el de la derecha maneja la bomba desde hace unos cuantos años y en general bastante bien. Y cuando hace no mucho le informé de la posibilidad del uso del sensor flash, su respuesta fue: vale, está muy bien, pero cada vez dejan menos a la propia iniciativa. Ese es el espíritu que hace falta para poder llevar estos dispositivos. Y estas son sus respectivas gráficas. Mejor no hacer comentarios. Y bueno, pues al igual que en la montaña, para poder manejarnos con estos dispositivos hace falta contar con un buen guía. Por tanto, como ya han dicho Marieta y Ana, es fundamental contar con buenos equipos de educación terapéutica para detectar las necesidades de los pacientes, las expectativas de los pacientes, hasta dónde pueden llegar o no, ayudarles a alcanzar los conocimientos necesarios para poder llegar más lejos. Y para eso pues, necesitamos los equipos de educación diabetológica. Y por eso pues quiero despedirme rindiendo un pequeño homenaje a nuestras dos antiguas educadoras que en las últimas semanas han dejado de trabajar en el hospital por distintos motivos. Y bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un precioso paseo por las nubes, por la montaña. Me ha encantado tu ejemplo de astronauta y de ir al infinito y más allá, pero que tiene que ser un astronauta. Es decir, que toda la tecnología requiere la preparación de una persona con diabetes muy experta para resolver todos los conflictos, porque aunque el cohete va desde Houston y tiene muchos automatismos, dentro siempre va un gran astronauta, ¿no? Me ha gustado mucho tu comparación y bueno, la necesidad de anticipación a todo, ¿no? Ya hay preguntas, así que dime. No, pregunta, aprovecha. Venga, vamos a ver. Yo creo, el primero es de la doctora Raquel Barrios, que más que pregunta es un comentario. Ya sabéis que es una de las grandes pioneras de la tecnología. Bueno, yo creo que es la pionera, es la pionera de las tecnologías en pediatría en España, y viene a decir que en los sistemas híbridos hay que enseñar a que no, como apuntaba muy bien Ana, a que no sobreactúen el paciente o los profesionales, ¿no? Y que para ello tienen que creer en el sistema y conocer cómo actúa el mismo, y para eso, como habéis señalado, hace falta
pues una educación con mayúsculas. Es decir, que ella aporta pues algo que habéis comentado los dos. Después ha preguntado también Llorente, en principio, que comenta a propósito de la presentación tuya y también de Marieta y de Ana, muchas gracias por la exposición. Ojalá la opinión de los pacientes respecto al uso de la tecnología fuera tan escuchada. Debiera ser compartida, pero la realidad que vivimos muchos no es esa, desafortunadamente. Y hay muchas desigualdades en cuanto al acceso a la tecnología. Asumiendo que la implicación de la persona con diabetes es la precisa, la adecuada, os pregunta a los tres, ¿cuáles creéis que son las principales barreras a la prescripción de ciertas tecnologías a personas con diabetes? Muchas gracias. Ahí queda eso. Bueno, ahí es nada. Pues hombre, yo creo que la primera es disponer de ellos, que estén aprobados en tu comunidad, en tu hospital, en tu provincia. Esa es una de las grandes injusticias que a mi juicio hay en este país, que por ejemplo en Madrid podemos disponer de sensores continuos, no solo de sensores flash. Obviamente necesitamos los sensores continuos porque los sensores flash no pueden controlar una bomba de infusión continua. Lo primero es poder disponer de ellos. Los conocimientos para el manejo los tenemos y si no los tenemos debemos aprenderlos. Y otra cosa que también a mi juicio necesitamos es el tiempo para poder manejarlos correctamente. En una consulta en la que te ves 20 pacientes, que encima con los sistemas informáticos que sufrimos tenemos que andar dando saltos de una pantalla a otra para poder ver las descargas del sensor, apuntar los datos a mano, copiarlos manualmente en la historia electrónica del paciente. Eso es absolutamente inviable y acabas odiando la tecnología, salvo que seas un ardiente defensor de ella, simplemente por las dificultades que te encuentras para manejarla en tu día a día. A ver, Marieta, con respecto a esta pregunta de Llorente, ¿cuáles crees que son las principales barreras a la prescripción de ciertas tecnologías a personas con diabetes, asumiendo que la implicación de la persona con diabetes es la adecuada? O Ana, tú que estás ahí en pantalla. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay una limitación clara que es el propio acceso a la tecnología desde el punto de vista de su financiación pública. La inmensa mayoría de la población digamos, depende de esta cobertura y claro, es obvio que la financiación pública de las tecnologías que van surgiendo es una limitación clara, ¿no? Es decir, para poder progresar y poder llegar a más pacientes hay que buscar una financiación sostenible. Y en eso estamos todos, ¿no? Queremos usar tecnología y poder aplicarla al mayor número de pacientes que se puedan beneficiar y tenemos que buscar formas de financiación sostenible. Pero esa es una limitación clara. Y la otra que creo, en mi opinión, creo que es importante es que nos falta o deberíamos mejorar y progresar y crecer en la estructura que permite dar educación. No solo en recursos, digamos, de personas, que también, sino en que sea una estructura sólida, creciente, porque las necesidades de los pacientes lo son, para poder, con ese paciente implicado, educarle adecuadamente, porque todos los que trabajamos en este campo, todos vamos a coincidir en eso. La palabra educación, la primera que salió fue integral, la segunda es educación. Creo que esas son las dos principales barreras. Y Ana, ¿a ti qué te parece? ¿Cuáles crees que Vale. son las principales barreras a la prescripción de ciertas tecnologías en pacientes motivados? ¿Qué crees? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, tu perspectiva es 360 grados? Mi perspectiva básicamente pues esa, ¿no? La institucional, ¿no? La de la posibilidad de realmente hacerlo. Y yo es que además añadiría que el paciente implicado, ¿cuál es? Es decir, porque al final a lo mejor tienes un paciente implicado, ¿no? En el momento que se lo plantea y le dedicas en educación terapéutica y a lo mejor si invertimos mucho tiempo en eso puede ser, ¿no? Que ese paciente realmente cambie su implicación y sí que consiga
resultado en cuanto a dentro del consenso con ese tipo de dispositivos, ¿no? Yo la verdad que ahí pues ampliaría muchísimo la posibilidad de no solo ni siquiera lo implicado, ¿no? Sino dar esa posibilidad, porque muchas veces ese cambio es lo que hace que, a veces lo hemos visto también, ¿no? Pues que ese paciente realmente llega a implicarse y tenemos muchos casos también de muchos pacientes no implicados hasta que llega el día que con este dispositivo se vuelven, ¿no? Entonces, pues yo para mí tecnología, por lo menos la oportunidad a todo el que se pueda, y después ya pues después veremos. Y de hecho es un escenario muy fluido, porque el free, por ejemplo, ha cambiado totalmente el escenario. Pacientes que antes pasábamos porque no había otra posibilidad a, por ejemplo, la terapia con infusor, pues el free nos está dando mucho impasse en el sentido de mejorar la educación con mayúscula, que la persona sepa manejar su multidosis, y en ese sentido es un escenario siempre muy fluido, muy, muy cambiante, donde no existen verdades absolutas, sino algo continuamente en movimiento. Muy bien, ahora mismo no hay más preguntas, así que pasamos al siguiente tema, si os parece. Vamos a hablar pues, de la reina del mambo durante la pandemia, en diabetes al menos, que ha sido la telemedicina, que realmente ha sido una herramienta que se ha impuesto pues, por narices, entre comillas, por la pandemia. Nos hemos tenido todos que salir de nuestra área de confort, aunque había algunos estudios interesantes, algunos incluso randomizados, publicados en el Diabetes Care, donde Marieta y yo hemos participado, un multicéntrico andaluz muy interesante que venía a dar respuesta a una pregunta de si podíamos sustituir algunas visitas presenciales por telemática, un artículo que salió en febrero. Pues la verdad es que cuando la pandemia vino en marzo y tuvimos de pronto que echar mano de esta propuesta tecnológica que algunos teníamos en pañales, aunque incorporado a consultas, pero en pañales, pues empezamos a trabajar con mucha seguridad, pero sin lugar a dudas, nada que ver con la barbaridad que hemos tenido que hacer en este año. Así que, Fernando, en este tema tan interesante, donde seguro que vas a aportarnos cosas como siempre haces, telemedicina en la consulta de tecnología en diabetes, ahí tienes 20 minutos y luego los 10 minutos de discusión. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Marisol, y yo quiero dar las gracias especialmente hoy a todos los que nos estén escuchando en forma sincrónica o sincrónica, como se dice en esto del mundo de la telemedicina y de la e-salud, y porque solamente el hecho de hacer este enorme esfuerzo después de tanto trabajo y tanto webinar, de estar hoy, habla mucho de vuestra valía. Y desde luego dar las gracias a la Sociedad Española de Diabetes y en concreto al Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes, por aceptarme a mí y por proponerme esto hoy. Y en realidad yo acepté este título, Telemedicina en la consulta de tecnología en diabetes, y así voy a intentar desarrollarlo, aunque hago dos comentarios o dos matizaciones. La primera es que yo no tengo una consulta de tecnología en diabetes o una consulta monográfica. Llevo más de 20 años promoviendo el uso de tecnologías de nutrición continua, de bombas de insulina en diabetes, y desde diversos hospitales, y en todos he intentado proponer que los profesionales que manejamos diabetes intentemos ofrecer a todos nuestros pacientes la tecnología o los avances en tecnología disponibles. Y que creo que esto, y añado y me sumo a la pregunta que hacías antes a mis compañeros, creo que esto no debería depender o ser posible solo en grandes hospitales. Y espero que alguna de las cosas que diga hoy puedan ser alguna humilde herramienta para que todos nos unamos o ofrezcamos servicios conectados en nuestros pacientes con diabetes. Y el segundo concepto que quiero también, entre comillas, matizar es precisamente, esto es mi conflicto de intereses, el concepto de telemedicina. Usamos telemedicina continuamente y lo hemos usado muchísimo ahora y hoy es un ejemplo de ello. Esta es una definición de telemedicina porque ese concepto de telemedicina tiene décadas en realidad y es traducido sin más. La telemedicina es el uso de tecnologías electrónicas de la información y las comunicaciones para proporcionar y apoyar la atención médica, subrayo, cuando la distancia separa a los participantes. En realidad, telemedicina es un intento que proviene además sobre todo de países con enormes distancias al médico directamente, Canadá, Estados Unidos, de sustituir un acto médico por un acto telemático utilizando otras tecnologías. Y muy probablemente aplicamos la palabra telemedicina para muchas cosas
que van más allá de la telemedicina, o digamos que el mundo actual nos pide una forma de conectar con los pacientes o de conectar entre nosotros que supera el concepto en sí mismo de la telemedicina. Y de hecho, en realidad, la telemedicina utilizada, por ejemplo, en esta pandemia, pues yo, por ejemplo, soy un poco negativo en el sentido de que nos acostumbremos o pensemos que una llamada telefónica puede sustituir a una consulta médica. Así pues, más que telemedicina, creo que actualmente deberíamos hablar de e-health, dicen en inglés, salud o salud digital. Este es un concepto en realidad mucho más amplio, incluye de la telemedicina, pero incluye muchísimas más cosas, cosas tan interesantes. Ahora hablamos de las lavadoras, neveras o televisiones inteligentes y el Internet de las cosas, y sin embargo también será algo aplicable a dispositivos de salud y a datos de salud. Y desde luego incluye la asistencia sanitaria virtual, pero también la comunicación, la telesalud, la telemedicina y la salud móvil, que tiene mucho que ver con los dispositivos móviles, o los wearables, muchos dispositivos como los relojes inteligentes que utilizamos y que también serán un elemento de salud o de cuidado conectado. Este término a mí me gusta bastante más, y si lo aplicásemos a diabetes, mi propuesta sería que empezásemos a hablar de diabetes digital, de diabetes conectada, y no tanto o no solo de telemedicina. De hecho, yo sugeriría que cuando pensemos en tecnologías para la diabetes en general y en concreto de telemedicina, pensemos en nosotros mismos y cómo nos gusta actualmente vivir o relacionarnos con los nuestros y con otros profesionales que nos ayudan, ¿no? Podemos tener hobbies, practicar deporte o usar un sensor continuo de glucosa, y lo que nos gusta es que compartamos eso de forma sencilla, fácil y yo diría automática con otras personas que nos cuidan, incluidos los profesionales sanitarios. Necesitamos además, como la inteligencia artificial, algunos elementos que nos ayuden a procesar esa información. Pero desde luego lo que queremos es que una madre pueda cuidar de forma más conectada, más continua de un hijo, que una hija cuide de su persona mayor, un hijo. Estar conectados con, por ejemplo, con los profesores, y de esto nos puede hablar muy bien Marisol, con los profesores de los niños con diabetes y con sus madres. Desde luego, hacer telemedicina, pero es solo una partecita la telemedicina de lo que es el Connected Care o de la e-salud o la diabetes conectada, o como vosotras mismos habéis utilizado ese término ya muy tecnológico, pero ya conocido, el entorno digital 360 grados. Yo voy a seguir un poco la misma escala, la misma pirámide que nos ha puesto Thomas Dan, Marieta al principio, y también que ha utilizado Víctor. Unas breves pinceladas de 4 cosas por orden, digamos, de complejidad. Empezaremos hablando de cómo mi papel hoy es, de hecho, intentar que todo lo que habéis descrito vosotros, cómo integrar eso, y vuelvo a utilizar integrar, en nuestra consulta con nuestros pacientes, ¿no? Lo que probablemente sea más sencillo de explicar es los sistemas de monitorización continua de glucosa. Muy probablemente la implantación generalizada del sistema libre y de su plataforma LibreView nos ha salvado durante todo este año la consulta, sobre todo la consulta de diabetes tipo 1. Muchos, como decía Marisol, y siento no haber incluido vuestro trabajo, que es fantástico, y un Diabetes Care, y os doy la enhorabuena. He incluido este otro también de compañeros españoles, de otros endocrinos liderados por Cristina Tejera, que también revisaron un poco la experiencia de las personas con diabetes tipo 1 durante el COVID y su utilización de telesalud y de sistemas de salud digital. Describen, como en muchas otras ocasiones, que había un empeoramiento del control glucémico. Esto no ha sido generalizado. Ha habido personas que, gracias precisamente a tener una vida desgraciadamente muy, muy irregular, pero sobre todo la posibilidad de conectar y de compartir esos datos a través de plataformas como LibreView u otras plataformas de monitorización continua de glucemia con sus clínicos, con sus médicos y con sus educadoras, han podido mantener un muy buen control glucémico. Pero casi todas en este estudio de esas personas estaban de acuerdo en que utilizar, aquí sí, telemedicina con llamadas telefónicas o de vídeo era una opción preferida y tenían una buena valoración. Esto tampoco es generalizado. La propia Sociedad Española de Diabetes ha hecho un estudio en el que este acuerdo sobre la visión positiva de la telemedicina no era tan clara.
Posiblemente eso conecta con mi visión, decía, si lo que vemos en la telemedicina es como un sustituto del acto médico de la consulta, o si vemos que la diabetes conectada, la diabetes digital, puede ser una forma complementaria de relacionarnos con nuestros pacientes y entre ellos y con las educadoras, etcétera, etcétera. Estos autores analizan todos esos datos y en general la visión es muy positiva, pero creo que ellos, aunque no lo estudian directamente en este trabajo, están muy de acuerdo y creo que es una experiencia que todos compartimos, que durante esta pandemia y cuando hablamos de telemedicina y en diabetes, lo que ha sido fundamental para su éxito ha sido poder compartir datos a través de plataformas, sobre todo de las plataformas de monitorización continua de glucosa. El segundo paso en la escala, y por hacerlo más claro, es, bueno, estamos compartiendo los datos, pero ¿cuántos de vuestros pacientes que compartían y hacíais una consulta telefónica con ellos o telemática y compartían sus datos a través de una plataforma de monitorización continua de glucosa, incluyen sus datos de insulina en esos informes? Muy poquitos, muy poquitos. El siguiente paso, por tanto, sería intentar que más personas, usuarias en este caso de bolígrafos de insulina, compartan de forma automática esa información. Como sabéis, se están desarrollando, en mi opinión, en los próximos meses va a ser un aluvión de este tipo de tecnología para un grupo muy importante de pacientes con tratamiento insulínico. El caso de los bolígrafos inteligentes, de los Smart Pen, muy probablemente tengamos al menos 2 comercializados, espero, este año en España. Novo Nordisk sacará uno y Medtronic y Pen otro. Pero también sabéis que existen otras posibilidades que lo que hacen es convertir el bolígrafo tonto en bolígrafo inteligente, añadiéndole algún tipo de attachment, de cap, de capuchón, que convierte y analiza o recoge datos y comparte esos datos electrónicamente, de los datos de insulina y momento de la inyección, con el paciente, con su propia aplicación y a través de eso con otros profesionales o cuidadores. Esta revisión incluía uno de los que en mi opinión son más interesantes de estas posibilidades y que es española y, como sabéis, colaboro con ella hace años. Es una empresa de talento español muy interesante que es Insulclock, y os hablaré de lo que yo conozco y por tanto de esta. Hemos publicado varios trabajos en Diabetes Tecnología en Therapeutics explicando cuáles son las funciones y las funciones de este dispositivo y de su sistema de 360 grados, y también cómo pueden mejorar el control glucémico en personas con diabetes tipo 1. Esto lo hicimos en un ensayo clínico inicial en el que demostramos una reducción, una mejora, mejor dicho, del control glucémico con un aumento del tiempo en rango del 8%. Todos los que os dedicáis a esto sabéis que es un aumento interesante, y también una reducción de dosis omitidas y perdidas y por tanto de la adherencia. Es muy importante saber, como han explicado hoy mis compañeros, cuál es la percepción y la satisfacción de las personas, de los usuarios con este tipo de tecnologías. En este caso lo medimos y en general había una valoración positiva de satisfacción general con el dispositivo, pero además había reducciones o mejoras interesantes, sobre todo en las áreas relativas al manejo de la hipoglucemia. Estamos, de hecho, ahora ampliando eso y os daremos datos de un multicéntrico en el que estamos trabajando, no solo Segovia, sino Bilbao, Oviedo y Ferrol, participando todos juntos en un multicéntrico, y esperamos dar los resultados de esto pronto. Pero estos Smart Pen pueden además integrarse con sistemas software que hagan realmente algo mucho más conectado, que incluyan, por ejemplo, que se compartan y se integren no solo los datos de glucosa e insulina, sino, por ejemplo, los de práctica deportiva, utilizando la información de las aplicaciones de salud como HealthKit u otras. Existe además una posibilidad de interacción automática que ya no depende de nosotros y por tanto nos ayuda en esa conexión con el paciente de forma automática, con mensajes de refuerzo directos del usuario a través del análisis de sus datos. Y desde luego permite hacer telemedicina, digámoslo otra vez, salud conectada, diabetes conectada con los pacientes. Permitidme, hoy es un día de hablar de tecnología, y nada mejor en tecnología que una imagen, y además un descanso. En lugar de irme a mí, os pongo un vídeo porque una imagen es mejor que 1000 palabras. Adelante. Uno de los componentes del sistema Insuclock 360 es la plataforma para telemedicina Endo.
Es una plataforma especializada en diabetes que recoge los datos aportados por todos los componentes del sistema InsureClock en tiempo real. Toda esa información se presenta de una manera muy visual e intuitiva en ella. Nuestro objetivo es que en una sola pantalla se vea todo lo que se considera de interés y es importante resaltar que su uso e implementación es completamente gratuito. Antes de ir a los detalles, quisiera resaltar que InsureClock es una herramienta abierta y nuestro objetivo es que se adapte a las necesidades reales del día a día de la consulta. Por lo tanto, queremos que sepan que nosotros nos sentamos a escucharles y cualquier aportación será considerada e incorporada. Veamos cómo funciona el Endo. Debemos ingresar desde la página web con el usuario y la contraseña del servicio. La primera información que encontraremos es el listado de pacientes ordenado por tiempo en rango, es decir, de peor a mejor tiempo en rango. También se puede ordenar de mejor a peor o por hemoglobina glicosilada. A simple vista podemos saber qué tipo de insulina usa el paciente y cuáles son los glucómetros o medidores continuos que tiene vinculada la aplicación. Luego podemos seleccionar al paciente directamente o en la parte superior izquierda lo podemos buscar por su nombre o apellido. Ya en el perfil del paciente encontraremos la GP si el paciente tiene un medidor continuo de glucosa y si tiene un medidor capilar no aparecerá la GP, pero aparecerán todos los datos tanto de insulina como de glucosa medidos de forma capilar. Esta gráfica presenta en resumen y por defecto toda la información del paciente en los últimos 14 días, pero también puede cambiarse a los últimos 7 o 30 días, o a los últimos 3 o 6 meses, o por el periodo de tiempo que el profesional sanitario considere. La gráfica roja en el eje de las Y del lado derecho representa la dosis de insulina, que sería lo nuevo en este gráfico, y las cruces rojas el perfil ambulatorio de insulina. Las líneas marcan el rango intercuartílico Q1-Q3 tanto en horas como en dosis de insulina y el punto central marca la mediana. Cada punto verde representa una medición de glucosa, ya sea con un glucómetro capilar o con un CGM, y al clicar sobre cada una de estas opciones desaparece la información que queremos ocultar para que la gráfica nos presente otra que consideremos más relevante en este momento. También, a partir de esta pantalla, podemos enviar informes por email. En la parte inferior encontraremos información detallada sobre la glucosa, como el tiempo en rango representado por colores haciendo el informe mucho más visual, e información de insulina como la media de inyecciones de insulina rápida y la lenta por día. Si nos vamos al diario del paciente, tendremos detalladamente toda la data día a día comenzando por el día actual. Aquí podrán ver cuándo el paciente se ha puesto la insulina, el tipo y la cantidad, los niveles de glucosa en sangre resaltando las hiper y las hiperglucemias, el deporte, la comida y la comida con fotos y raciones. En la parte inferior izquierda de esta misma pantalla está toda la información de la gráfica de forma detallada y escrita, y en el lado derecho el resumen de los últimos 7 días en gráfica, donde podrán seleccionar directamente alguno de los días si quieren verlo mucho más detallado como esta imagen que estamos viendo ahora. También hemos agregado un espacio para colocar observaciones internas en la parte inferior izquierda del menú diario del paciente. El chat está diseñado para que el servicio envíe mensajes de texto o haga videollamadas con el paciente y esto definitivamente facilitará y simplificará la comunicación con el servicio y la comunicación servicio-paciente, ya que mientras hablamos con el paciente se puede seguir navegando tanto en el Endo como en la web, buscando archivos en el ordenador, etc., haciendo que no se bloquee la plataforma ni el ordenador. En cuanto al menú dispositivos y alarmas, podemos resaltar que pueden saber qué tipo de dispositivo tiene el paciente vinculado a la app, cuándo lo usa por última vez y las alarmas que ha creado. También es importante mencionar que la plataforma Endo y el sistema InsureClock están pensados para la toma de decisiones clínicas y para hacer investigación clínica, ya que como han podido ver es una solución 360 para el manejo y el control de la diabetes.
Perfecto, pues continuamos. Como decimos, con los siguientes pasos, pero esta es creo, una interesantísima posibilidad. No es la única, como decía al principio, y daros alguna noticia que algunos conoceréis. La FDA, por ejemplo, ya ha autorizado y aprobado el uso de un dispositivo similar, otro capuchón unido al bolígrafo, conectado, integrado con los datos, en este caso de Freestyle Libre, y con una aplicación que también permite analizar y compartir todos esos resultados de cara a analizarlos para el usuario, pero también para el profesional sanitario. En nuestro estudio, deciros que nos costaba mucho, algo que comentábamos antes, reducir el tiempo en hipoglucemia. ¿Dónde creemos que estará el secreto para reducir el tiempo en hipoglucemia? Como decía Víctor Andía, en modelos predictivos de hipoglucemia. Y ese sería el siguiente escalón, el Smart Connected Pen. Desarrollos de algoritmos predictivos que nos permitan acercar al usuario de bolígrafos de insulina al desarrollo que nos habéis descrito antes de Smart Pump. Comparto con vosotros, por ejemplo, una comunicación oral que haremos en la semana que viene en el Congreso de la TTD sobre nuestros datos preliminares de un modelo predictivo que estamos desarrollando con datos exclusivamente de InsurClock, es decir, del capuchón y del monitor continuo de glucosa, y por tanto sin necesidad de que el paciente incluya datos de alimentación ni ninguna otra información. De forma automática este algoritmo hace alertas de hipoglucemia en cuánto tiempo se va a producir. Aquí tenéis una imagen real de un smartphone indicando ese riesgo futuro, esa predicción, en cuánto tiempo se va a producir, incluso con una recomendación. Y estos son los datos que llegan y que comunicamos en el Congreso de la Sociedad Española de Endocrino y que comunicamos en la TTD la próxima semana, detectando hasta un 77,5% de las alarmas detectadas y con una antelación promedio de 87 minutos, es decir, dando opciones de mejora. Esto también es una cosa, nosotros os estoy compartiendo datos muy preliminares, todavía no podemos usarlo clínicamente, pero ¿es ciencia ficción? No, ya tenemos el primer dispositivo de predicción de glucosa aprobado en la Comunidad Europea, en Europa, y es este de OneDrop. Solamente es un dispositivo y una plataforma, un software, una aplicación válida para personas con diabetes tipo 2 o gestacional sin monitorización continua de glucemia, es decir, todavía se trata de algoritmos predictivos, digamos, en condiciones fáciles, pero este es el camino y estoy seguro de que seguiremos viendo soluciones de este tipo en el futuro. Y por último, de forma muy breve, porque las posibilidades de los sistemas integrados han sido bien desarrollados y mi labor hoy en realidad era cómo se podría integrar en una consulta de tecnología los sistemas integrados. Ahí me parece que lo más interesante para comentar es nuestra experiencia de todos, quiero decir, reciente, en la posibilidad de iniciar este tipo de sistemas de forma telemática. Hay publicadas ya experiencias de este tipo, hay publicados incluso protocolos de cómo realizar esa formación para personas que parten de bombas no inteligentes hasta sistemas integrados, y nuestra experiencia en concreto, por compartir con vosotros, ha sido muy, muy satisfactoria. Estos son los datos de una paciente a la que hemos hecho la conversión de 640 a 780 en estas últimas semanas, muy contenta, por cierto, y contaros la anécdota de cuando vino a mi consulta física, la cité ya en una visita presencial, después de varias hechas por telemedicina con el personal formador de Medtronic, al que le doy, por cierto, la enhorabuena porque hacen un trabajo genial. Nuestras educadoras, la paciente y yo, la cité físicamente y me dice, ¿y por qué tengo que venir hoy a la consulta si lo estamos haciendo todo fantásticamente bien de forma telemática? Es decir, que también para los sistemas integrados son en sí mismos, por toda la información que aportan y por otras posibilidades de apoyo, como es este de la formación virtual, otro ejemplo de cómo integrar la diabetes conectada, la diabetes digital en nuestras consultas. Por último, deciros que leía esto hace unos días, es un artículo de opinión, y la salud dependerá en gran manera de la fortaleza de la relación entre los médicos y la tecnología. Es muy importante actividades como esta de hoy, por cierto, para estimularnos a todos en ese uso. Muchísimas gracias por vuestra atención desde Segovia. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, pues muy estimulante y aportando
ideas y sugerencias. Y bueno, nosotros hemos tenido, gracias a tu presentación en el pasado curso de tecnología, pues me recordó que había un bolígrafo Insucross, que hace tiempo yo conocí a su director, pero que iba funcionando cada vez mejor, y hemos incorporado ahora mismo a 6 personas y se van a incorporar otras 12 pronto, ¿no? Y sí que tiene algunas ventajas, como todas las tecnologías, tiene un peso para la persona, sobre todo esa parte de entrenamiento, y sí que ellos valoran mucho, por ejemplo, que es interesante que puedan cargar fotos, que es muy interesante que, por ejemplo, esté conectado con el freestyle, que es muy interesante que le chequeen automáticamente, le envíen informes de cada 2 semanas cómo están sus tiempos en rango. Son cosas que nosotros no le damos importancia, pero que tienen una gran importancia. Uno de ellos decía que para él era muy importante que le avisaba cuando, por ejemplo, la temperatura de la insulina pues, se había deteriorado, porque eso significa que ese bolígrafo ya no iba a funcionar igual que con una temperatura adecuada, que en Andalucía eso, por ejemplo, y de cara al verano, pues se agradece, ¿no? Es decir, que tiene muchas ventajas. Yo te quería hacer una pregunta, que si realmente la medicina de precisión es una herramienta esencial para segmentar a la población, ¿no? Y yo creo que una de las ventajas que tiene también Insucross es disponer de datos masivos que pueden aplicarse, bajar a tierra y de forma personalizada a segmentar pacientes y como habéis hecho con esa aplicación el OneDrop, ¿no? Para diabetes tipo 2, ¿no? ¿Qué futuro le ves a estos datos masivos que estáis obteniendo de cara a mejorar la precisión de los tratamientos de las personas con diabetes? Le doy una importancia fundamental en el sentido de que hoy hemos hablado mucho. Me ha encantado, por cierto, permíteme que lo diga en la presentación de Marieta y de Ana, el adaptar la tecnología a la implicación, no a la formación supuesta, sino a la implicación real. Y Víctor ha puesto ese ejemplo en fotos de esas 2 personas y creo que reflejan exactamente eso. Y es lo que tú estás diciendo. Yo creo que tenemos que adaptarnos a lo que la gente quiera, o esos datos que han aportado de por qué abandonan el tratamiento los niños con sistemas integrados. Podemos pelearnos y darnos cabezazos, intentar que todo el mundo use la tecnología que nosotros queramos o pretendamos que es la buena para ellos, pero no será así. Cada uno luego en la vida usamos lo que realmente se adapta a nuestras preferencias. Y una de las cosas que tenemos que entender es que hay mucha gente que no va a dedicar más carga a su diabetes, que ya considera que con su diabetes tiene suficiente, digamos. Y eso es válido y hay que aceptarlo y entenderlo y asumirlo. Y la inteligencia artificial, que es un poco, creo, tu pregunta, utilizando toda la información de que se dispone y proponiendo, por eso es nuestro modelo en el modelo predictivo, es que no necesite. Nosotros estamos hablando de una persona que utiliza bolígrafo de insulina, es decir, que no ha querido utilizar una bomba. Estamos hablando de alguien que no puede, no tiene dinero para adquirirlo, no llega, o la insulina que usa no es la que tiene el Smart Pen, porque sabéis que eso es para una marca de insulina exclusiva, y entonces quiere poner un capuchón que le parece más barato, más accesible o se adapta a su vida. Pero esa persona no va a meter datos de insulina y no va a meter qué está comiendo en cada momento. Nuestra propuesta, ¿qué es? Que sea un modelo completamente independiente, que utilice toda la inteligencia artificial. Os he hablado del modelo predictivo, pero también estamos hablando de un calculador de bolus individualizado, no el de que tiene en cuenta, como el del glucómetro actual, la dosis de insulina previa y las fracciones de hidratos de carbono, sino las dinámicas reales de esa persona, basados en miles y miles y miles de datos previos sobre cómo va a impactar ese alimento y esa dosis de insulina en ese momento concreto en el que la va a utilizar. Creo que es fundamental, Marisol. Muy bien. En principio no ha llegado ninguna pregunta más. El resto de ponentes, si podéis poneros en pantalla. ¿Queréis haceros alguna pregunta entre vosotros? Bueno, ha sido una tarde preciosa. Reconozco que me ha gustado mucho, compartir con pesos pesados, aunque a Víctor no le gusta, de la tecnología, incluida la renovación tecnológica, una visión de 360 grados, la gestión llevada al sumo y un histórico de la tecnología, pues lo que es la medicina de precisión aplicada a la tecnología en diabetes, que básicamente pues la tecnología y la medicina individualizada esta supone una herramienta potentísima para tratar de la mejor manera posible
evitando los mayores efectos secundarios y sobre todo, como le gusta mucho a mi amiga Marieta, racionalizar el gasto sanitario. Siempre tiene que haber para todos y la prescripción tiene que ser lo más coste efectiva posible. Si queréis comentar algo y si no, pues agradecemos a todos su participación. Que queráis, venga. Ana, te ha tocado. Nada, bueno, yo muchas gracias sobre todo por darme espacio aquí y estar compartiendo con los grandes, ¿no? Y a los que siempre sigo y muchas gracias por darme la oportunidad y gracias a ti también por la presentación y por tu dedicación y nada, un privilegio. Muy bien. Marieta. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a momentos de verdad históricos. Yo lo digo siempre, medio en broma, medio en serio, que cuando me jubile y mire para atrás, yo diré, yo viví esto, ¿no? O sea, que creo que se ha transformado, es cierto, se ha transformado la asistencia, se ha revolucionado la atención a las personas con diabetes gracias al desarrollo de la tecnología y todas estas observaciones que hemos ido haciendo de mejoras se van incorporando. Es decir, cada vez tenemos más herramientas y mejores y ahora el reto es poder llegar al mayor número de pacientes candidatos posible y eso exige un esfuerzo grande en todos los sentidos, pero que estamos viviendo un momento de verdad histórico, creo. O yo lo siento así, ¿eh? Amazing, que dirían los ingleses, sí, emocionante. Víctor, te toca. Bueno, pues yo quiero aprovechar las palabras del resto de los ponentes, de Ana y Marieta, sobre todo educación, 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 y de Fernando el tener en cuenta a ver cómo lo diría, que ahora se me ha ido, el que la telemedicina está muy bien, puede mejorar muchas cosas, pero no debe ser un sustitutivo de la atención médica clásica, sino solo un complemento. No debemos perder la visión física de los pacientes. Que parte de las revisiones puedan ser a través de estos métodos, sí, pero nosotros queremos ver a los pacientes y los pacientes yo creo que también nos quieran ver a nosotros, algunos más que a otros. Muy bien. Fernando, tu turno. Ay, yo he hablado mucho, me parece. Estoy de acuerdo con todo lo que decís. De alguna forma, la idea mía ha sido transmitir eso que la medicina necesita, lo que comentaba Víctor, que podemos en situaciones en las que haya distancia física, geográfica o física, como ha pasado con el COVID, utilizar medidas alternativas, pero que yo veo que el futuro es el de compartir información, la información compartida, pero en nuestra vida en general pasa para todo, pasa para compartir noticias de tu equipo de fútbol y vas a querer compartir. Las personas con diabetes querrán tener una información. Eso sí, añade una cosa, los profesionales necesitamos medios para analizar toda esa información, para que la información se convierta en conocimiento, que no son iguales. Tener mucha información no es igual que tener mucho conocimiento. Y ahí vamos a necesitar recursos humanos, físicos, incluso de herramientas como la inteligencia artificial, sin duda. Muy bien. Bueno, pues yo he disfrutado mucho, ya se me nota que me lo he pasado muy bien esta tarde. Daros las gracias a vosotros, por supuesto, porque, bueno, la verdad es que habéis cubierto las expectativas de sobra. Auténticos ponentes de peso. Darles las gracias a los imponentes, a los que están en casa, pues sentados y oyendo todo esto, participando en la medida que pueden. Las gracias, por supuesto, al grupo de diabetes, de tecnologías aplicadas a la diabetes de la Sociedad Española de Diabetes, a sus coordinadores, que siempre han sido unos coordinadores magníficos. En este caso, pues están Pilar Beato y Jesús Moreno, que son también increíbles en inventar el futuro. Y bueno, gracias a la SED y a todos vosotros, y yo creo que ya está, que cuidaron mucho, que ratitos así pues gusta tener, sobre todo en buena compañía, y muchísimas gracias a todos, a ponentes, a imponentes y a la SED. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un lujo. Gracias a todos.